Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, hermanos y familia que en esta mañana nos están escuchando a través de este podcast. Para mí es un privilegio, como cada lunes, llevar a cabo esta palabra de devoción, una palabra que venga a animar nuestros corazones y a fortalecer nuestro espíritu. Qué bueno que nos acompaña este día lunes 22 de julio. Bendito el Señor que nos ha dado fortaleza, nos ha ayudado para iniciar bien la semana. Un saludo para todos ustedes, donde quiera que nos están escuchando, que la bendición y la comunión del Espíritu Santo sea sobre sus vidas. En esta mañana estaremos hablando sobre el tema Timoteo, un héroe de convicciones inamovibles. Hablaremos sobre Timoteo, un joven héroe de convicciones inamovibles. La palabra convicción significa convencimiento. Significa que una convicción es la que se trata de la seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, sobre lo que piensa y sobre lo que siente. Las convicciones, mis amados, son convicciones personales firmes que uno tiene. Y es verdad, hay convicciones que pueden ir cambiando, ya que nosotros mismos cambiamos. Y muchas veces esas convicciones se pueden regir por nuestra cosmovisión y por tanto de nuestras acciones también. Hay convicciones verdaderas y hay convicciones erróneas. Déjeme decirle que una convicción es mucho más fuerte que una simple creencia. Es un convencimiento irreversible. También la convicción define quiénes somos nosotros, nos definen y revelan lo que para nosotros es importante. Mis amados, amigos, familiares, vivimos en un tiempo en la que la mayoría de las personas se rigen por sus preferencias, en lugar de tener convicciones con bases bíblicas firmes que los arraiguen a Dios, que los arraiguen a su voluntad y al plan de Dios para sus vidas. Hoy en día las personas buscan preferencias más que convicciones. Buscan sus anhelos del deseo, sus anhelos del ego, del yo, más que buscar convicciones bíblicas en Dios. Las convicciones son creencias fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios. Son convicciones cristianas. Y déjeme decirle que hay diferencias entre convicción y emoción. La convicción es duradera, mientras que la emoción es pasajera. Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré. La mujer de Job le decía: maldice a Dios y muérete. Pero Job permaneció en sus convicciones firmes en Dios. La emoción te hace sentir que estás listo para conquistar la luna. En cambio, la convicción te lleva a comprometerte de por vida. Por eso el apóstol Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado. No era una emoción, era una convicción que él lo dijo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis amados hermanos, hoy tenemos que vivir más por convicción que por emoción. La emoción es una ráfaga de luz en medio de la oscuridad. Esa ráfaga ilumina en un instante, pero después desaparece. En cambio, la convicción es mantener el rumbo, aunque el camino no exista. Y vemos el ejemplo de Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Tenía una convicción y salió sin saber a dónde iba, pero mantuvo el rumbo, aunque el camino no existía. La emoción se amilana
ante las adversidades, ante las dificultades se achica, pero en cambio la convicción no acepta impedimentos, los enfrenta, los supera. José fue un hombre de convicciones firmes que superó impedimentos, que enfrentó y superó los obstáculos de su vida. Mire, Dios quiere creyentes, hombres y mujeres de convicciones inamovibles. En este siglo XXI, las personas es lo que menos quieren, convicciones. Se mueven por sus emociones, se mueven por sus preferencias, por las apariencias. Pero Dios dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis convicciones determinan mis decisiones. Mis amados hermanos, ¿qué convicciones tienes en tu vida? ¿Qué convicciones hay en ti? La persona que no tiene convicciones fuertes, el que sí es el que siempre va contra la corriente, no tiene su propia fuerza interior, sino es un esclavo del ambiente en que se encuentra y es arrastrada de un lugar a otro por esas emociones y por esas preferencias. Pero en cambio, una persona con convicciones estables es una persona firme y fuerte en nuestro Dios. Mis amados, en 1 Timoteo capítulo 1, 18 al 20, el apóstol Pablo dice: Hijo Timoteo, te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. Pablo escribe a Timoteo y le dice que él debe de mantenerse firme, con convicciones firmes, una fe firme y una buena conciencia. La palabra Timoteo, este nombre significa el que honra a Dios, el que ama a Dios. Timoteo era un joven el cual desde pequeño estuvo sirviendo a los pies del apóstol Pablo. Aproximadamente a los 16 años, Pablo tomó a Timoteo para que fuera con él en sus viajes misioneros. La Biblia dice que Timoteo era hijo de una madre judía y de un padre griego. Los comentaristas dicen que tenía aproximadamente 16 años cuando se enlistó en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Dice la palabra que daban buen testimonio de Timoteo los hermanos de Listra y de Iconio, dice la escritura. Este hombre Timoteo, dice Filipenses 2, 19 al 23, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuche, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conoce los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarte pronto, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Mis amados hermanos, la Biblia dice en Filipenses que Timoteo era de buen ánimo, era un joven de buen ánimo, un joven de interés por las personas. No buscaba lo suyo propio, sino servía por amor a Cristo. Servía, dice la Biblia, como un hijo sirve a un padre, con amor, con cariño. Un joven que tenía convicciones inamovibles en el evangelio. Este tema lo tratamos el domingo pasado en la congregación donde pastoreo. Estamos hablando sobre la serie Héroes de Fe. Y Timoteo hablamos que es un héroe de convicciones inamovibles. Quiero que veamos en esta mañana 3 aspectos importantes que Pablo habla sobre Timoteo, donde se muestra que era un joven héroe de fe, de convicciones firmes. Primero, dice la Biblia en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina
que habéis seguido. La primera convicción firme, inamovible en Timoteo, que él se convirtió en un héroe de convicciones firmes, es que él permanecía en la palabra y la obedecía. Mi amado hermano, hay creyentes que no han permanecido en el camino del Señor, se han dejado engañar, se han dejado enredar por gente, por enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Mi amado hermano, es necesario que nosotros como hijos de Dios tengamos convicciones inamovibles, que permanezcamos firmes y fuertes en la palabra de Dios, que permanezcamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que Himeneo y Fileto se habían alejado de Pablo porque se habían enredado en cosas del mundo. Muchas personas hoy en día no permanecen fieles a la palabra y la obedecen porque se enredan en las cosas del mundo. Según de Timoteo 2, 15 al 16, escúchalo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mi amado hermano, es necesario que nosotros procuremos presentarnos ante Dios en permanencia, en obediencia a la palabra de Él, día con día. Evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad, dice el apóstol Pablo. Timoteo era un hombre de convicciones firmes porque permanecía en la palabra y la obedecía. La segunda convicción inamovible que vemos en Timoteo es que Timoteo estaba apartado para Dios, estaba dedicado para Dios. Hablar de apartar para Dios significa vivir una vida santidad interior reflejada en nuestro exterior. No estamos hablando de religiosidad, no. Es la palabra habla de apartarnos para Dios en toda nuestra manera de vivir, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Mire, según de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado. Él no tenía que enredarse en las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No te enredes en los negocios de la vida. No vendas tu santidad, no vendas tu primogenitura, no diluyas el evangelio, no diluyas la santidad de Dios. Vive apartado para Él. No te rindas a los negocios de la carne, los negocios de este mundo. Al contrario, apártate para Dios. Vive firme y fuerte apartado para Dios. Según de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Escuche y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vive apartado para Dios. Timoteo estaba a cargo de las iglesias de Éfeso, y cuando Pablo dejó a Timoteo para que estuviera a cargo, mi amado hermano, él se apartaba para Dios. Él vivía en santidad, él vivía lejos de la iniquidad, vivía lejos del pecado y vivía en esa comunión con Dios día tras día. Apártate para Dios, vive para Él una vida de santidad. Y la tercera convicción que vemos en Timoteo es que Timoteo permanecía en una vida del Espíritu, vivía una vida espiritual. Dice 2 de Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Timoteo tenía que vivir en esa vida espiritual. La Biblia dice, Jesús hablando, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Vivir en el espíritu, no en la carne, no en el mundo, no en las corrientes filosóficas, las ideas de este mundo. No, vive y dice la palabra, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y 2 de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. El depósito, mi amado hermano, es tu cuerpo, y necesitamos guardar el cuerpo porque es el depósito donde mora el Espíritu Santo. Permanece en esa vida del Espíritu para que tengas convicciones firmes, inamovibles. La carne a la verdad no quiere, la carne no está dispuesta, la carne te quiere mandar a otra situación de la carne, del mundo, de los deseos, de las tentaciones, pero tienes que permanecer en la vida del Espíritu. Mi amado hermano, 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? Lo que Timoteo se ocupaba. Permanece en la palabra primero y obedécela. Segunda convicción, apártate para Dios. Y tercera, vive una vida del Espíritu. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. 1 Timoteo 4:15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Timoteo, un héroe de convicciones inamovibles. Yo te invito también para que hoy en día no te rijas por tus preferencias, no te rijas por tus emociones, sino vive por tus convicciones en la palabra. Vive por tus convicciones apartado para Dios, y vive por tus convicciones una vida del Espíritu. Padre, gracias en esta mañana. Ponemos en tus manos esta semana y declaramos, Señor, tu presencia. Declaramos convicciones firmes en mis hermanos, amigos, familiares, Señor. Levántalos, sosténlos con tu mano poderosa este inicio de semana. Una semana bendecida, una semana próspera, llena de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, trae convicciones inamovibles a cada uno de nosotros. Amén y amén. Excelente inicio de semana, bendiciones y adelante en fe, adelante en Dios.